La descripción y análisis de puestos constituyen una responsabilidad de línea y una función de staff. La responsabilidad de proporcionar la información sobre el puesto es únicamente de línea, mientras que la prestación de los servicios para la recolección y organización de la información es responsabilidad de la función de staff, representado por el analista de puestos. De este modo, el analista de puestos puede ser un empleado especializado del staff, así como el jefe del departamento en el que se encuentra el puesto que se va a ser descrito y analizado, e incluso puede ser el propio ocupante del puesto. Los métodos más utilizados para la descripción y análisis de puestos suelen ser los siguientes: observación directa, cuestionario, entrevista directa y métodos mixtos. En cuanto a la observación directa, este método es el más utilizado por su eficiencia y por ser históricamente uno de los más antiguos. Su empleo es muy eficaz en estudios de micromovimientos, así como de tiempos y métodos. Es el más adecuado para trabajadores que realizan operaciones manuales o de carácter sencillo y repetitivo. El análisis del puesto se realiza con la observación directa y dinámica del ocupante en pleno ejercicio de sus funciones, mientras el analista de puestos anota en una hoja de análisis de puestos los puntos clave de sus observaciones. Los puestos rutinarios y repetitivos permiten el uso del método de observación directa debido a que el amplio contenido de tareas manuales se puede verificar fácilmente por medio de la observación visual. El cuestionario. Debe ser un cuestionario hecho a la medida que permita obtener las respuestas correctas y una información que pueda ser utilizada. Un requisito de este cuestionario es que se someta primero a uno de los ocupantes y a su supervisor para probar la pertinencia y adecuación de las preguntas, así como para eliminar los detalles innecesarios, las distorsiones, las lagunas o las dudas en las preguntas. El análisis se efectúa al solicitar al personal que conteste un cuestionario para el análisis de puesto, que responda por escrito todas las indicaciones posibles sobre el puesto, su contenido y sus características. Si se tratara de un gran número de puestos similares y de naturaleza rutinaria y burocrática, es más económico y rápido hacer un cuestionario que se les distribuya a todos los ocupantes de estos puestos. La entrevista. El método más flexible y productivo es la entrevista que el analista de puestos le hace al ocupante del puesto. Garantiza una interacción directa entre analista y empleado, lo que permite la eliminación de dudas y sospechas, especialmente en el caso de empleados difíciles o reacios. Se basa en el contacto directo y en los mecanismos de colaboración y de participación. Se puede desarrollar en relación con las habilidades que se requieren para el puesto. Es posible cruzar informaciones obtenidas de ocupantes de otros puestos similares, verificando las discrepancias en la información. Los métodos mixtos. Es evidente que cada uno de los métodos de obtención de información para el análisis del puesto tiene ciertas características, ventajas y desventajas. Para neutralizar las desventajas y sacar el mayor provecho posible de las ventajas, la opción es utilizar métodos mixtos. Estos son combinaciones eclécticas de dos o más métodos de análisis. Los métodos mixtos más utilizados son cuestionario y entrevista, ambos con el ocupante del puesto. Este último llena el cuestionario y después es sometido a una entrevista rápida con el cuestionario como referencia. Cuestionario con el ocupante y entrevista con el superior para ampliar y aclarar los datos obtenidos. Cuestionario y entrevista, ambos con el supervisor. Observación directa con el ocupante y entrevista con el superior. Cuestionario y observación directa, ambos con el ocupante. Cuestionario con el superior y observación directa con el ocupante, entre otros. En la elección de una de estas combinaciones se debe considerar tanto las particularidades de la empresa como los objetivos del análisis y la descripción de puestos, el personal disponible para las tareas, etc. Clasificación y definición de los métodos de recogida de información. Existen varios métodos de recogida de información. Entre ellos se clasifican la entrevista, comités de expertos, bitácora del empleado, observación directa. Cabe señalar que cada uno de estos métodos tienen sus ventajas y desventajas, cada uno de ellos, de acuerdo a sus circunstancias o los tipos de puestos que se tienen que describir, visualizará si puede ser adecuado. Entrevistas. El analista visita de manera personal al empleado que puede proporcionar la información relevante sobre algún puesto.
Para la realización de la entrevista puede basarse en el cuestionario general. En el caso del cuestionario se le puede agregar preguntas que engloben las variantes concretas que dé el puesto. Comités de expertos. En este método se recaban las opiniones de un grupo de expertos reunidos ex professo con la finalidad de analizar un puesto y permite un alto grado de confiabilidad. Una desventaja es que resulta costoso y tardado. Cuenta con gran utilidad cuando el puesto evaluado es de importancia vital y numerosas personas lo desempeñan. Su regla general es que la aportación de cada participante agrega valiosa información y permite aclarar aspectos que pudieran generar confusión. No es de admirarse que también la labor de los supervisores y gerentes se vean sustancialmente mejorada. Bitácora del empleado. Es una verificación del registro de las actividades que realizan a diario el empleado, según la consigna por él mismo en su cuaderno. La ficha, o también denominado bitácora de actividades diarias, representa otra alternativa para la recogida de información. En el caso de que los demás métodos no sean practicables por diversas razones, puede significar la única vía para la obtención de información. Observación directa. Es un método que resulta lento, costoso y en potencia más susceptible de conducir a errores. Un analista no podrá registrar, por ejemplo, las actividades que el empleado efectúa una vez al mes, al menos que permanezca durante todo un mes en su labor de observador. Aquí es imprescindible contar con la disciplina del personal indispensable para dejar ese campo a otro tipo de experto, el ingeniero de tiempos y movimientos. Características de los métodos de acopio de información. Se debe obtener una identificación clara del puesto y cómo ésta se encuentra dentro de un departamento y una división de la empresa. El formulario debe establecer el propósito u objetivo del puesto, una descripción de las acciones que la persona lleva a cabo para cumplir con sus obligaciones y las condiciones en que se realizan. Otra es, se debe obtener datos sobre aspectos relevantes de la persona como formación académica, experiencia, habilidades y aptitudes especiales e información sobre el entorno en que se lleva a cabo el trabajo. Se debe conocer con estos métodos de información el nivel de desempleo para evaluar si el empleado está logrando satisfactoriamente sus objetivos. A través del análisis de puestos donde se identifican los deberes y responsabilidades, habilidades y niveles de desempleo del puesto que se desea investigar, se desarrolla el tipo de cuestionario que se emplearía para determinado puesto. No está limitada ni debe limitar al empleo de un solo formulario para obtener información sobre puestos muy diferentes entre sí. Alcances o limitantes de cada método o técnica. Método para la descripción y análisis de puestos, sus alcances y sus limitantes. En la observación directa tenemos un alcance, que es el método idóneo cuando la labor es manual y repetitiva, y su limitante es lenta y costosa, y cuando se aplica a gran escala está contraindicada para puestos que no sean sencillos o repetitivos. En los cuestionarios su alcance es estructura de cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas. Sus limitantes son, está contraindicado para puestos de bajo nivel, en los cuales los ocupantes tengan dificultad para interpretarlo y responder por escrito. Exige planeación y realización cuidadosas. Tienden a ser muy superficial y distorsionado. En la entrevista sus alcances son, el contacto directo con el entrevistado permite explorar con facilidad puntos que no estarían claros de otra manera. Sus limitantes son, una entrevista mal dirigida puede generar reacciones negativas en el personal que provoquen falta de comprensión y no aceptación de sus objetivos. Posibilidad de una confusión entre opiniones y hechos. Pérdida de tiempo si el analista de puestos no se prepara bien. Costo operacional elevado. Se necesitan analistas con experiencia y detener el trabajo del ocupante. En los diarios y bitácoras de los participantes, sus alcances son, al registrar cada una de las actividades que realiza, brinda un panorama muy completo del puesto, en especial si se complementa con la entrevista. Y sus limitantes es que el trabajador puede exagerar algunas actividades y restar importancia a otras.
El uso de Internet. Sus alcances son: el Departamento de Recursos Humanos puede repartir cuestionarios estandarizados para el análisis de puestos a trabajadores ubicados en diferentes puntos geográficos. Sus limitantes es que las personas que responden los cuestionarios podrían no comprender las instrucciones y la devolución del cuestionario lo pueden realizar extratemporánea. La integración del análisis de puestos. La integración del análisis de puestos se da a través de 3 etapas. La primera etapa es la de planeación. En esta se planeará todo el proceso del análisis por medio de la descripción de los puestos. Se elaborará el organigrama de los puestos para jerarquizar los niveles de los mismos. Se elaborará el cronograma de trabajo para ver por dónde se comenzará el programa de análisis. Se elegirá el o los métodos de análisis adecuados. Este será el que tenga mayor ventaja de acuerdo a la naturaleza del puesto. También se seleccionarán los factores de análisis en base a 2 criterios. El criterio de generalidad, por ejemplo, el nivel de escolaridad es muy importante. De acuerdo a esto deberá estar presente totalmente o en un 75%. Si no fuera así, no podrá ser un instrumento adecuado de comparación. Y con el criterio de discriminación, estos deberán de ser diferentes, como por ejemplo el nivel de escolaridad. Este estará de acuerdo o en relación al puesto, no pueden ser uniformes ni constantes. La segunda etapa es la de preparación. Los analistas deberán estar bien preparados, ya que serán el equipo de trabajo para el reclutamiento, selección y capacitación. Prepararán el material de trabajo, prepararán el ambiente, obtendrán los datos previos como los materiales, herramientas, formularios, etc. Estas 2 etapas anteriores se pueden realizar al mismo tiempo. Y en la tercera etapa es la realización. En esta se obtienen los datos de los puestos a analizar por medio de los métodos antes mencionados con el ocupante y o el supervisor. Se seleccionan los datos que se obtengan, el analista redactará provisionalmente el análisis y posteriormente se le presentará al supervisor para que lo ratifique o rectifique, para posteriormente redactar el análisis definitivo y su presentación para aprobación ante el departamento responsable de la empresa. Aquí les dejamos 2 propuestas al proceso de elaboración de análisis de puestos. ¿Cuáles son los requerimientos específicos que se necesitan para poder elaborarlos? Y bueno, a manera de conclusión, realizar un perfil de puesto es una de las actividades que a diario se enfrentan las empresas que quieren estar a la vanguardia, porque dependiendo de la recolección de datos se ejecutará una descripción de puesto que determinará las actividades de cada empleado. Asimismo, cabe destacar que identificar qué tipo de técnica se empleará para determinar las competencias de los empleados ha evolucionado para las grandes empresas, ya que en otro momento solo se enfocaban en conocer qué era lo que hacía el empleado. Hoy, con los diversos tipos de técnicas, estas permiten una mejor organización de la información que permite incluso crear nuevos puestos. La integración del análisis de puestos es muy importante realizarla por medio del proceso de planeación, preparación y realización para lograr un buen análisis de puesto. Es necesario que el analista que la realice esté debidamente capacitado para ello, así como el supervisor y el área de recursos humanos como área final para su aprobación. Presentación realizada por Carrión García Ana Lilia, Granados Méndez Alma Adriana y Navarro López Nancy Bon. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado y les sirva de ayuda.